Sí, ya lo tenemos en línea. Es nuestro abogado de cabecera, el doctor Javier Casi, con el del derecho y del revés. Estamos aquí con Lean, con Uriel. ¿Cómo te va, Javier? Bien. Bueno, por suerte viernes. Sí. ¿Y del 1 al 10 resfriado esta semana, la semana pasada, bien o no? No, es como si tuviera un resfrío crónico. Ya no se Es sabe. verdad. Yo que te conozco hace algunos años siempre tenés esa voz nasal, ¿no? Tal cual. Bueno, Tal un cual. gustazo. Voz de tanguero, me decían de chico. Sí, claro, esa voz. Bueno, mucho gusto siempre poder charlar con vos, Javier, en tanto las cuestiones jurídicas, ¿no? El derecho y también el del revés, que varias de las columnas tienen también. En principio, me parece importante algunas cuestiones que siempre escuchamos y no entendemos bien los comunes, que tienen que ver con las prisiones domiciliarias. ¿Por qué alguien que comete algún tipo de delito está en su casa? ¿Por qué pasa eso, Javier? Mira, puntualmente la ley lo que ampara, en primer término, es que las personas mayores de 70 años, Sí. o las que tienen, ponerle en este caso hijos a su cargo, Sí. puedan tener derecho a una prisión domiciliaria. Ajá. Bien, para evitar un mal mayor. Sí. Uno tiene derecho, frente a quien comete un delito, tiene posibilidad de una excarcelación, y según la cuantía de la pena, si Sí. no corresponde la excarcelación, le puede corresponder una prisión domiciliaria. Okay. Bien. La Bien. prisión domiciliaria se formula de dos maneras. Ajá. Cuando viene el pedido de prisión preventiva, Sí. una vez dictada la prisión preventiva, se solicita la prisión domiciliaria. Sí. O antes del pedido de prisión preventiva, se puede plantear la prisión domiciliaria, pero con el nombre de alternativa a la prisión preventiva. Entiendo. Pero la finalidad es la misma. Entiendo. Te hago una consulta en este sentido. Yo, por ejemplo, tengo dos hijos. Voy y cometo un robo con arma blanca. ¿Sí? Sí, Me detienen. ¿Tengo el derecho a pedir una prisión domiciliaria, por ejemplo? sí, le puedo llegar a pedir hasta con un arma de fuego. Ajá. Bien, porque la realidad es lo siguiente: una persona no se considera culpable hasta que una sentencia firme no lo determine, no lo dictamine, ¿bien? Claro. Entonces, mientras que corre el principio de inocencia, consagrado en nuestra ley, en nuestra Constitución Nacional, Sí. la persona es inocente hasta que una sentencia diga lo contrario. Ok. En esos términos, si yo tengo dos hijos menores y supongamos soy viuda y Sí. cometo un delito, esos dos menores quedan a la deriva. Entonces el juez puede prever, atendiendo a distintas circunstancias, si efectivamente amerita o no que la persona se le dé una prisión domiciliaria para continuar a cargo de esos menores. Ok. Ahora bien, Ok. la ley tiene dos presunciones. Una es que no intente eludir la acción de la justicia y que no obstruya la prueba de la causa. Bien. Que no intente obstruir la prueba. Sí. Si en ese parámetro no se dan esas dos cuestiones, es decir, que efectivamente no existe riesgo que la persona se fugue o no existe riesgos de probatorios, que la persona salga a la calle e intente destruir pruebas que pueden jugar en su contra, como por ejemplo, no sé, ir a apretar a las víctimas para que la víctima no lo reconozca. Estamos hablando en términos criollos, ¿no? Sí, como claro. para que se entienda. Sí. Si esas situaciones no las encuentra plasmadas el juez puede aplicar la prisión domiciliaria. Bien. La prisión domiciliaria se puede dar bajo caución juratoria, es decir, que la persona jura que cuando la justicia así lo requiere se presentará. Sí. Puede hacerlo bajo caución real, significa ponerle que presenta una escritura, como para asegurar de que en una escritura de un inmueble, Bien. como para asegurar, lo pone como en modo de garantía, Entiendo. como para asegurar de que se va a presentar en caso de que la justicia así lo requiera. Sí. O en este caso, según la magnitud de la pena y según las circunstancias y la calidad de persona de la que hablemos, mediante la famosa tobillera o pulsera, Bien. bajo el sistema de monitoreo. Eso funciona
de manera efectiva? ¿Quién? Porque a veces uno escucha que encontraron la manera de sacárselo, dejarlo en la casa, ir a delinquir y volver, ¿viste? Y hay muchos casos, lamentablemente, que se escuchan de ese sentido. O que encontraron a una persona delinquiendo con una tobillera, Javier. Mira, yo te voy a ser franco y concreto y directo. La tobillera ayuda a quien realmente se quiere reinsertar en la sociedad, a quien realmente cometió un error y se quiere reinsertar y quiere convertirse en una persona de bien y hacer un montón de cosas. Sí. La persona que en realidad va a delinquir y va a seguir delinquiendo el resto de su vida, en realidad es un placebo. Claro, ¿bien? Claro. El tema es que dentro de los parámetros de la ley, todos tienen derecho a igualdarte la ley. Ahí va. Pero ¿qué pasa? Hay gente que... Yo he visto casos, mirá, me ha tocado un caso de una persona que fue un caso muy insólito. Sí. La persona estaba en estado de ebriedad y en una ruta frena y amenaza con un arma que se había encontrado en una calle a una tortillera, una persona que vende tortilla. No. Y en realidad estaba ebrio el señor. Y tenía 5 hijos, trabajaba en una curtiembre. Y vieron la situación, la insignificancia del bien jurídico protegido, porque era una tortilla, vieron efectivamente que tenía 5 hijos, que realmente dejarlo preso colocaría a esa persona en un grave riesgo para los 5 hijos, porque quedarían realmente en la calle. Sí. Y se hicieron los análisis y se la concedieron. Hay casos que realmente lo ameritan. Y hay otros que en realidad uno no entiende cómo lo terminan otorgando. Claro. Pero bueno, entendemos la ley, basándome en estas cuestiones, somos todos iguales ante la ley, principio de inocencia, y hasta que una sentencia no diga lo contrario, todos tienen derecho a plantearlo. Está bien, Javi, pero entonces entender también de que hay varias instancias de sentencia para llegar a la definitiva, ¿no? A la que queda concretamente. Entonces ahí... Sí, correcto. Uno, imagínate que tiene la sentencia. La sentencia pasa a casación. Claro. Si no se están de acuerdo, puede pasar a la Corte y después va a la Suprema y a la Corte. Claro. Hasta que no se defina todo. Caso federal. Exacto. Y podemos estar añares. Claro. La realidad es que hablando en términos criollos, el que hoy tiene el beneficio de una pulsera, es muy probable que cumpla la condena en su casa. Porque Entiendo. cuando realmente termine todo el proceso, con la pulsera puesta, ya va a haber cumplido la condena. La condena. Porque claro. A ver si nos entendemos. Si vos estás escarcelado, no estás cumpliendo condena. Entiendo. Si vos estás en prisión domiciliaria, estás cumpliendo condena mientras el proceso sigue sus pasos. Sí, los días hasta que den la condena definitiva está corriendo. Correcto. Los días que entonces, te den de esa uno condena. Va cumpliendo condena. Exacto. La verdad que es muy interesante saber de esto porque uno dice, che, pero ¿qué? ¿Vas a robar? Yo he visto muchos casos que ha ayudado mucho, muchísimo. Y hay gente que en realidad no tiene intenciones de reinsertarse en la sociedad. Tengo que ser, no puedo ser obtuso ni ciego. Claro. Pero al tener hijos, esto es fundamental que se dé, ¿no? La prisión domiciliaria, por ejemplo. Mirá, ustedes lo han visto, ustedes están constantemente en contacto con todos los medios de comunicación. ¿Cuántos casos han visto que la persona se encontraba con prisión domiciliaria y lo han encontrado delinquiendo? Sí. Y eso también hace que después los jueces la piensen 2 veces antes de darle el beneficio a una persona que realmente lo necesita. Tal cual, por esos casos. Porque después terminan apareciendo en la tele, este juez le dio el beneficio. Y bueno, también está en la ley del sillón. Sí, tal cual. Hasta que no tiembla el sillón, no pasa nada. Está clarísimo. No pasa nada. Está clarísimo. Doctor, la verdad que para cerrar este rato donde siempre aprendemos con usted un poquito más, un poco que nos cuente qué es lo más, que más le llama la atención de lo que va a hacer el fin de semana, con qué va a disfrutar, qué va a comer, algo de ello, para que nos enteremos un poquito. Mira, la verdad que voy a tratar de descansar un poco. Está porque al tuve palo. una semana bastante atareada. Sí. Y soy una persona que me gusta mucho el teatro. Bien. ¿Y no vas a ir a ver algo? Cuando tengo tiempo. Y lo de la calle Corrientes, la verdad que los vi casi todos. Mirá. Es muy
Sí. Es una forma de conexión muy distinta a lo que puede ser el cine. Bien. Y Bien. sí, lo que me queda pendiente son ir a ver una ópera, algo de esas cuestiones. Bien. Todavía tengo cierto decir, y bueno, ¿qué me sucederá? Tal cual. Y sí, es muy lindo. Yo la verdad que lo recomiendo. Bien. Es una conexión muy... Es más, le recomiendo cualquier cosa porque las obras de teatro de la calle Corrientes, algunas son bastante costosas, pero si googlean en la página Alternativa Teatral, Sí. hay obras de teatro under en distintos lugares que valen el precio hasta más barata de lo que vale una entrada al cine. Ajá. Y te Buenísimo. van a sorprender. Y vas a ver algo lindo, algo bueno. Sí. Alternativa Teatral, la recomiendo. Perfecto. Doctor, muchas gracias por el rato, por hablarnos un poquito de lo jurídico, de la justicia, del derecho y del revés. Volveremos a encontrarnos próximamente. No hay ningún problema. Les agradezco a ustedes siempre por la buena onda y la buena atención. Besos a todos y saludo a toda la audiencia. Dale, un abrazo grande. Un abrazo grande. Los saludo. El doctor Javier Casi, aquí en Del Derecho del Revés, pasó por Atardeceres, pasó por FM en Tránsito. En Tránsito.